Las condiciones, cuáles son las variables que encontramos para que se pueda generar el transporte, el intercambio, ¿ya? Pero vamos a poner un ratito las diapositivas y estoy con ustedes. El objetivo de nuestra sesión de hoy, la semana pasada, el día jueves, estuvimos conversando sobre la dinámica ventilatoria, cómo es que se producía la dinámica de ventilación, la respiración, la expiración, las capacidades pulmonares, cómo se daban algunas condiciones musculares que permitían generar presiones diferenciales por las cuales podíamos generar el proceso inspiratorio y también esta generaba una regulación para la expiración, ¿cierto? 14. Ajá. Entonces, el día de hoy buscamos de que se entiendan los mecanismos de difusión y perfusión pulmonar, las leyes de los gases, aplicadas por supuesto al sistema respiratorio. Recordemos que finalmente un gas puede responder a leyes universales físicas, ¿no? Pero lo tenemos que dimensionar a la respuesta respiratoria, el transporte de los gases a la sangre y también de la sangre hacia los alveolos para poder generar ese intercambio importante, y los factores que afectan a la disociación de la hemoglobina y el consumo de oxígeno. ¿Qué es la hemoglobina? El oxígeno en sangre, ¿no? ¿Qué conocemos de la hemoglobina? ¿Qué es? Una proteína encargada de transportar el oxígeno. Estructuralmente, ¿qué es la hemoglobina? Una proteína, ¿verdad? Una proteína oligomérica. ¿Cuántas unidades proteicas tiene o peptídicas? 2 alfa, 2 beta, ¿cierto? Y un grupo M en el centro de hierro porfirina, que es la que va a generar la regulación justamente con el oxígeno. El hierro que está ahí, con electrones desapareados, es el que va a generar la interacción con el oxígeno, el enlace con el oxígeno, también con el CO2, y también es la dinámica de toxicidad por CO2, por monóxido de carbono, por CO, ¿verdad? Entonces vamos a analizar este pequeño caso. Dice, un paciente de 50 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta disnea severa y cianosis. Se realiza una gasometría arterial que muestra hipoxemia e hipercapnia. ¿Qué mecanismos fisiológicos podrían estar alterados en este paciente y cómo afecta la EPOC, la difusión y el transporte de gases? ¿A alguien le gustaría participar? ¿Alguna idea? A ver, la delegada, muy bien. Como el día jueves no vino, entonces la haremos participar hoy. ¿Tu nombre es? ¿Ah? Fabián. ¿Qué nos pueden comentar sobre el caso? ¿Alguna idea? Y si no, vamos por el delegado general, ¿ah? ¿Sí? ¿El delegado general quién? A ver, señor delegado general. Es otro nivel, ¿han visto? Nos codeamos acá con las máximas autoridades. Bueno, en primer lugar, están enseñando sobre una EPOC, es decir, estamos hablando de un paciente mayor que posiblemente tenía un antecedente de fumador, y basándonos en las clases anteriores que nos hablaba sobre el FEP1 y el FBC, claro, su relación es menor al 70%. Después nos está hablando de una hipercapnia, que podríamos interpretarlo como que un sobreesfuerzo para poder respirar, y además está que nos habla de cianosis, es decir, que la sangre no se está oxigenando por completo o no está llegando suficiente oxígeno como tal. Muy bien, vamos a darle la oportunidad acá a la compañera que también quiere seguir participando. A ver, sí, tú, aunque pongas cara de no. Nada. ¿Qué es hipercapnia? Hipoxemia. ¿Qué es hipoxemia? ¿Qué entendemos por hipoxemia? Hipoxemia. Elevación anormal de la concentración de Poco oxígeno, ¿verdad? E hipercapnia, un sobreesfuerzo para la respiración, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de un paciente con EPOC.
y este paciente con EPOC está presentando una dificultad respiratoria severa y además cianosis, o sea que hay una disminución en el aporte de oxígeno y eso nos está llevando a condiciones ya de sobreesfuerzo para respirar. ¿Qué mecanismos fisiológicos podrían estar alterados? A ver. El día jueves hablamos un poco del alveolo, ¿verdad? ¿Cómo era el alveolo? Por dentro tenía el surfactante, ¿no? En los niños, en los recién nacidos, ¿se acuerdan? Era una estructura muy vascularizada y había un segmento donde la membrana era muy delgada, ¿verdad? Muy delgada. Y por la presión del gas, este gas iba a difundir del alveolo. ¿Qué gas? ¿Qué gas pasará del alveolo a la sangre? El oxígeno, ¿verdad? Pero también hay un intercambio, porque hay un gas que retorna. El CO2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, definitivamente esta dinámica tendría que estar alterada. ¿Y cómo es que el EPOC interviene en este proceso? Por la fibrosis, ¿verdad? El patrón obstructivo que veíamos la semana pasada. Debemos entender que la función de difusión es un proceso por los cuales el gas se mueve de áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración, en este caso a través de una membrana llamada alveolo capilar. Entonces, recordemos que la difusión neta del gas va de una zona de concentración elevada hacia una de concentración baja, siempre. Eso es por la presión de los gases, ¿no? A mayor, veremos que existen algunos indicadores o algunas variables que podrían condicionar ese transporte, como por ejemplo la dimensión de la estructura de absorción, el nivel de perfusión puede interactuar, pero existen muchos factores como por ejemplo la propia difusión a través de la membrana a partir de un proceso de presiones parciales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gas, debemos pensar que este gas que mantiene una determinada presión debe atravesar las membranas e incorporarse a sistemas acuosos, por ejemplo, de acuerdo a su propia variable de disolución. Entonces, ahí intervienen, como les indicaba yo anteriormente, algunas leyes físicas, como la ley de Dalton, por ejemplo, la ley de Bohr, la ley de Henry de los gases parciales, donde la presión del gas o la concentración del gas es igual a su presión parcial por su constante de disolución. Y eso nos va a servir mucho para cuando la próxima semana o las siguientes sesiones veamos un poco de regulación ácido-base a través del proceso respiratorio, podamos entender por qué la presión de CO2 juega un papel importante dentro de la regulación del pH fisiológico, ¿no? A través, por supuesto, de la regulación de Henderson-Hasselbalch. ¿Se acuerdan de eso, más o menos? Lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, tenemos algunos factores que afectan la difusión, que es el paso, ¿no? El paso del alveolo, aquí está el alveolo, y debe atravesar estas membranas. Hay líquido intersticial, no se olviden, una capa intersticial acuosa, y debe llegar hacia el vaso sanguíneo, atravesar la célula o la capa endotelial y llegar al eritrocito, que va a ser el componente sanguíneo que a través de la hemoglobina pueda transportar el oxígeno. Eso es una dinámica, una difusión, un transporte a través de las distintas superficies. A mayor superficie, mayor absorción. ¿Se entiende esto? A mayor superficie, mayor absorción. El alveolo es una estructura que tiene mucha superficie. Si lo vemos, si esto lo llevamos a su representación gráfica, lo analizaríamos así, ¿no? Miren, ven, toda esta es la superficie de absorción. A mayor superficie, mayor absorción. Perfecto. Entonces, en todos los pulmones hay una gran superficie, unos 70 metros cuadrados, ya que hay 300 millones de alvéolos. ¿Se dan cuenta? 300 millones de alvéolos de absorción. También es importante reconocer al espesor de la membrana. Mientras la membrana es más delgada, mayor absorción. Si las membranas se engrosan,
¿Cómo estará la absorción? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida, ¿cierto? Si por alguna condición hubiese, por ejemplo, una presencia de edema en la zona intersticial, si lo lleváramos aquí y hubiese un aumento de la permeabilidad vascular y si hubiese mayor colección de líquido, ¿cómo estaría la difusión? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Si hubiese un edema, una mayor capa intersticial, ¿cómo encontraríamos la absorción de gases, la difusión de gases? Disminuida. Disminuida, pues disminuida. Va a haber un mayor volumen que deba atravesar los componentes gaseosos. Y eso no es tan sencillo para los gases. Poder difundir a través de medio acuoso va a tener mucha significancia su constante de disociación acuosa. Eso es más o menos físico-química, ¿no? Es un poco pesado poderlo tener en relación siempre. La gradiente de presión. La difusión es directamente proporcional a la gradiente de presión. A mayor presión, mayor difusión. A mayor presión, mayor difusión. ¿Qué pasa cuando vamos a la altura, por ejemplo? ¿Cómo está la presión en la altura? Cuando viajamos a la sierra, a los Andes, ¿cómo es la presión? ¿Mayor o menor que aquí en la costa? Mayor. ¿La presión en la sierra es mayor o menor? Mayor. ¿Dónde hay mayor presión? Arriba. ¿A nivel del mar o en los Andes? En los Andes. En los Andes. A ver, piensen, pues, ¿dónde hay más aire? ¿En la costa o en la sierra? Hay más presión, menos oxígeno. En la sierra. En la sierra. En la costa no hay. Nivel del mar. Estoy diciéndote. ¿Dónde hay mayor presión? En la costa, pues, ¿no? En la costa hay mayor presión, claro. Cuando uno va a las alturas hay menos presión, ¿o no? Si a nivel del mar aproximadamente la presión de oxígeno está en 760 milímetros de mercurio, al 21% aproximadamente, ¿no? Cuando subimos a la sierra, la presión disminuye, podemos estar llegando a una presión de repente de 600, de 500 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si se mantiene el oxígeno en un 21% de concentración de la mezcla aérea, ¿cómo encontraremos el aporte de oxígeno? Bajo. Disminuido, ¿verdad? Disminuido. Por eso en la sierra, ¿qué hacemos? Hiperventilamos. ¿Van a la sierra? ¿Han ido a la sierra alguna vez? ¿A los Andes? Sí. ¿A la altura? ¿No se hiperventila? Por lo menos las primeras horas, el primer día. Ya después compensamos, ¿verdad? Ya después compensamos. Pero en los primeros tiempos, en los primeros momentos hiperventila. ¿Por qué? Porque el aporte de oxígeno disminuye al haber menor presión. No es que en realidad la cantidad del oxígeno esté baja, sino que al haber menos presión Hay menos difusión. hay menos proporción de oxígeno. No sé si me dejo entender. Yo tengo una presión en costa de 760 milímetros de mercurio y sobre eso trabajo 21% de oxígeno, y cuando subo a los Andes tengo 500 milímetros de mercurio de presión y sobre eso el 21% es oxígeno. O sea, definitivamente en la altura va a haber menor concentración de oxígeno y eso me lleva a necesitar hiperventilar para poder tener una cantidad de oxígeno suficiente. Cuando se hace ejercicio en altura, por ejemplo, uno de los grandes sistemas compensatorios es el aumento de la producción de eritrocitos. ¿Para qué? Para captar oxígeno. Para captar más oxígeno, claro, para captar más oxígeno y tener un mejor performance muscular, por ejemplo. Porque después veremos que a la captación del oxígeno vamos a generar una mejor respuesta muscular, sobre todo en la obtención de energía. Porque debemos entender que todos los procesos energéticos metabólicos son aeróbicos. Y cuando es anaeróbico, el proceso energético demanda de más energía, ¿cierto? No se acuerdan. Ya no se preocupen, lo vemos en la pizarra en un rato. Entonces, otra variable importante es el coeficiente
de difusión y que se calcula dividiendo la solubilidad del agua entre la raíz cuadrada del peso molecular del gas en concreto que sea. Y depende de la solubilidad del gas en agua y en las membranas. Eso también se podría atender como la ley de Henry, en donde se calcula que la concentración del gas es igual a la presión del gas por su constante de disolución. No se olviden de eso, que es importante, ¿eh? La ley de Henry, concentración de un gas, concentración de CO2 es igual a la presión de CO2 por su constante de disolución, que es 0,03. Anótenlo porque eso nos sirve para hallar luego la regulación ácido-base. Entonces, concentración de CO2 es igual a presión de CO2 por su constante de disolución del gas. En este caso estamos hablando del gas CO2, o sea, 0,03. Y la presión regular del CO2, 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es la presión regular del CO2. Entonces, esto me permite entender que de una zona de mayor concentración del gas difunde a una zona de menor concentración, y eso es a través de sus presiones parciales, ¿no? Si yo tengo una presión de CO2 de repente en sangre de oxígeno, y tengo una presión de oxígeno, o sea, una presión de oxígeno en sangre de 40 milímetros de mercurio y a nivel del alveolo de 100 milímetros de mercurio, esa difusión se encuentra ampliamente facilitada, ¿verdad? ¿Me entienden, no? No. Si yo tengo una presión en sangre de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y tengo en el alveolo una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿facilito o no facilito la permeación? ¿De dónde a dónde? Del alveolo a la sangre. Del alveolo a la sangre. ¿Me dejo entender? De mayor concentración a una de menor concentración, o de mayor presión a una zona de menor presión, ¿ok? Eso es por difusión de gases, ¿ya? Esa es la gradiente en los pulmones, entonces. Igualmente, la presión de CO2 difunde de la sangre capilar a la estructura alveolar, ¿no? Al saco alveolar. ¿Para qué? Para que luego en la expiración este CO2 pueda eliminarse, ¿no? Pueda eliminarse, pueda salir. Y en los tejidos, igualito, ¿no? Los tejidos, la presión de oxígeno, por ejemplo, puede estar en 95 y la presión celular interna, intracelular, de 40 milímetros de mercurio. Y entonces esto genera intercambio. Si habláramos del dióxido de carbono, por ejemplo, tenemos una presión parcial de 40 milímetros de mercurio en sangre de dióxido de carbono y de 46 a nivel celular. Entonces, ¿qué producimos? Difusión. De los tejidos, ¿hacia dónde? Hacia la sangre, pues, ¿no? Hacia la sangre. ¿Recuerdan ustedes un poquito de la expresión de CO2? Yo hablé un poco de eso la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo producíamos CO2? ¿Por qué hay CO2 en los tejidos? Por el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Ya no lo repito entonces. Ya no lo esquematizo en la pizarra, ¿verdad? Sí. Ya lo vemos después entonces. Muy bien. Ley de Fick en los tejidos. A mayor superficie, mayor difusión. Mayor difusión. Perfecto. A mayor superficie, mayor difusión. A menor distancia. A menor distancia. Mayor difusión también. Si estoy más cerca, en estructuras más cercanas, la difusión será mejor. Eso es lo que yo les comentaba, por ejemplo, con la presencia del edema. Cuando extravascularizamos líquidos y hay un edema, genera mayor distancia. Si yo aumento la distancia, ¿qué pasa con la difusión de gases? Disminuye, pues, disminuye. ¿Me están entendiendo, no? Espero que sí. Vamos a ver la ley de Dalton. ¿Qué nos dice? La presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual. Si yo tuviese en una botella aire, voy a tener una serie de gases involucrados dentro de la botella. Y la presión total de esos gases va a ser igual
a la suma de las presiones parciales de cada gas, ¿no? De repente estoy hablando de gas de oxígeno, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, nitrógeno atmosférico, una serie de gases, y cada gas ejerce su propia presión. Entonces, las presiones parciales se contribuyen en la atmósfera, alveolo, sangre arterial y sangre venosa. El cálculo de las presiones parciales se dará en la relación de la presión total y la fracción de cada gas en la mezcla. Entonces, como les decía, yo puedo tener en la zona alveolar, por ejemplo, una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, de CO2 de 40 milímetros de mercurio, de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, de nitrógeno de 573 milímetros de mercurio. Y esto viene desde un gas inspirado con sus propias concentraciones y un gas expirado o exhalado también con sus propias concentraciones, ¿no? El espacio muerto, recuerden que es el espacio donde no se da intercambio de gases. ¿Por qué razón? Porque no hay alveol. ¿Por qué no se daba en el espacio muerto el intercambio de gases? Porque no hay estructura. No está vascularizado, pues. No está vascularizado, y si está vascularizado, la zona que está vascularizada tiene otros tejidos, por ejemplo, musculatura lisa. ¿Se acuerdan? Vimos un esquema de la histología respiratoria y vimos cómo iba adelgazándose las membranas hasta llegar a la zona de la membrana alveolar del neumocito. Entonces, en los intercambios de gases tenemos el mecanismo, el intercambio de oxígeno y CO2 entre los alveolos y los capilares pulmonares, el equilibrio de gases, como los gases alcanzan el equilibrio en las presiones parciales a medida que la sangre atraviesa los capilares pulmonares, se va generando el equilibrio, ¿verdad? Yo voy absorbiendo o difundiendo oxígeno y voy retirando CO2 hasta que se llega a un equilibrio y ya no hay más difusión. Y luego que se necesita una nueva inspiración para que venga un nuevo paquete de aire con sus nuevos gases y se pueda generar el estímulo de intercambio, ¿ya? El estímulo de intercambio. Función de la perfusión, entonces, a mayor ventilación o la relación ventilación-perfusión es la importancia de correspondencia entre la ventilación alveolar y la perfusión capilar para una adecuada oxigenación. ¿Qué pasa si hay un trombo? No hay difusión. No hay perfusión, ¿cierto? Si hay un trombo que bloqueara algún lecho vascular, un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, ¿qué pasa con la perfusión? Se encontraría Obstruida. disminuida, obstruida, y eso generaría una dinámica de compromiso de difusión de gases, claro que sí. Mecanismos de control, regulación de la perfusión de oxígeno alveolar y la distribución del flujo sanguíneo en los pulmones. El transporte de CO2 se transporta a través de la hemoglobina. Y habíamos dicho que la hemoglobina es una proteína tetramérica, ¿no? De 4 péptidos, 2 alfa, 2 beta, con un grupo M central que va a generar la interacción con el oxígeno. Tenemos la curva de disociación de hemoglobina y ahí encontramos factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como por ejemplo el pH, la concentración de CO2, la temperatura. ¿Qué cosa era el 2,3 bifosfoglicerato? Mezcla surfactante, ¿se acuerdan? El transporte de oxígeno disuelto que proporciona el oxígeno transportado al plasma. Ok, entonces hasta aquí vamos a hacer un esquema en la pizarra para que se pueda entender, por favor. Ni siquiera las notas, eso es otro necesita más fácil. De sus clases, porque es tan fácil. De las que Entonces, observemos. Nosotros en la última sesión estuvimos hablando de la expansión de los pulmones, ¿cierto? ¿Cómo era la relación presión-volumen?
presión negativa, ¿no? ¿Se acuerdan o no? A mayor volumen Mayor presión. es directamente proporcional o inversamente proporcional. Inversa. Directa. ¿Qué dice? Mayor volumen, ¿no? Mayor volumen. A mayor volumen. Eso lo hemos visto, cómo se generan las presiones, ¿verdad? ¿Hasta cuánto quita? ¿Cuántos litros inspiras? ¿Cuántos litros expiras? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tomo aire, encuentro en el vaso sanguíneo CO2, producto del metabolismo celular, y en el aire inspirado debo encontrar oxígeno a una presión de 100 milímetros de mercurio. Por la difusión de gases y la permeación de membrana, puedo hacer que el oxígeno discurra hacia la sangre y por el contrario el CO2 pase de la sangre al alveolo para que se dé la dinámica expiratoria, ¿cierto? Y se elimine a través del proceso ventilatorio. Esa es la difusión. Dentro de los factores que se involucran para poder tener una buena difusión de gases es La distancia y la superficie, ¿no? muy bien la superficie, ¿no? A mayor superficie, Mayor difusión. mayor difusión. A mayor presión, Menor. a mayor presión, Mayor difusión. mayor difusión. Los gases discurren de donde está la presión aumentada hacia donde está disminuida. De mayor presión a menor presión. Por eso es que el oxígeno va hacia la sangre, pues. Y el CO2 va de sangre al alveolo. ¿Me están entendiendo? Muy bien. ¿De dónde se produjo el CO2? Del metabolismo. ¿Cómo? Del ciclo de Krebs, ¿no? De ahí viene el oxígeno. Si es de la célula y esta célula tiene su estructura mitocondrial, la destrucción de los azúcares, por ejemplo, la glucosa por glicólisis nos da piruvato. Piruvato enviado a la matriz mitocondrial atraviesa las crestas mitocondriales, las membranas mitocondriales, y aquí en la matriz mitocondrial inicia Krebs, ¿cierto? Inicia Krebs. Ya se convirtió en acetil-CoA, se condensó con oxalacetato, formó citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y nuevamente oxalacetato. En todo este proceso, ¿cierto?, vamos viendo reacciones de descarboxilación. Y estas reacciones de descarboxilación van liberando CO2. Yo sé que van liberando NADs, por ejemplo, FAT reducidos, coenzimas reducidas, pero ahorita no estamos haciendo cuantificación de energía, sino estamos viendo de dónde nace ese CO2, ¿verdad? Y entonces, este CO2 que presenta de repente una presión y comienza a salir, por supuesto, a través de las crestas mitocondriales y lo tenemos en citoplasma, tiene que hacer también una difusión ¿hacia dónde? Hacia el vaso sanguíneo. Entonces, ahí va la apreciación. ¿Dónde hay mayor presión de CO2? ¿En el intracelular o en la sangre? En el intracelular, porque se debe facilitar la perfusión del gas. Una vez que el CO2 ha perfundido, está pasando a sangre, en sangre va a aumentar su presión parcial. ¿Me dejo entender? Y eso va a permitir
porque esto viene de todas las células, ¿cierto? Y esto va a permitir que al aumentar la concentración a través de su presión pueda difundir hacia el alveolo. ¿Estamos más claros? ¿Sí? Y el oxígeno, y ese CO2, ¿cómo viaja? Bajo la forma de bicarbonato, y lo dije la semana pasada, ¿no? Recuerden, la forma de transportar CO2 a través de la sangre es bajo la forma de bicarbonato. ¿Y el oxígeno se transporta cómo? Con la hemoglobina. Muy bien, con la hemoglobina. ¿Estamos claros? ¿Qué es HCO3? ¿No? Sí, bicarbonato. Por eso, HCO3. Voy a aprovechar para explicar un poquito de la acción de la anhidrasa carbónica. ¿La conocen? No. ¿Se acuerdan la anhidrasa carbónica cómo funciona? ¿La han escuchado alguna vez? Ajá. Muy bien, vamos a ver cómo. A ver, si nosotros hablamos de este CO2 y cómo viaja, viaja bajo la forma de bicarbonato. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué viaja como bicarbonato? Lo que sucede es que el CO2, pondremos acá acción de la anhidrasa carbónica, para que sepan cómo es que viaja el dióxido de carbono. La anhidrasa carbónica es una enzima que modula la transformación de CO2 y agua, primero en ácido carbónico, ¿ok? Ese es el ácido carbónico. Pero ojo, el ácido carbónico es una molécula muy inestable, y al ser muy inestable generaría que el ácido carbónico nuevamente sea transformado en CO2 y agua, porque es inestable, se separaría. Y es ahí donde ingresa a accionar la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica va a ser la enzima que module esa transformación y permita tener al bicarbonato, ¿cierto?, presente, expresado, más el ion hidrogenión, que bueno, sufre también su propio metabolismo, es captado luego por coenzimas, etc. Pero ¿qué pasaría si no hubiese anhidrasa carbónica? ¿Qué pasaría si no hubiese anhidrasa carbónica? No habría forma de... No podríamos transportar ¿a quién? Al CO2, porque el CO2 va a viajar disuelto, ¿no? Va a viajar disuelto en la sangre bajo la forma de bicarbonato. Y luego aquí, cuando esté como bicarbonato, nuevamente debe pasar a ser ¿qué? Dióxido de carbono, CO2. Y aquí tendrá que trabajar nuevamente la anhidrasa carbónica. ¿Ven? Entonces, la anhidrasa carbónica va a ser aquella enzima que nos permita transformar el anhidrido o el ácido carbónico, perdón, producto de la reacción del CO2 con agua, en ion bicarbonato. Si no hubiese anhidrasa carbónica, no podríamos generar esta reacción y el agua se excretaría, pues, ¿no? Se eliminaría solamente. Por eso es que hay inhibidores de la anhidrasa carbónica como fármacos que trabajan
con acción diurética. No sé si me entienden. ¿Sí? Si yo no transformo esto en ion bicarbonato, acá hay más reacciones porque el bicarbonato luego se asocia a sodio, etcétera, forma cloruros, etcétera. Pero si yo bloqueo la anhidrasa carbónica, no genero esta descompensación, esta transformación, y luego el agua se excreta, por eso estimula la diuresis. Entonces hay diuréticos que corresponden a diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como por ejemplo la acetazolamida, la dorzolamida, por ejemplo, que se utiliza para disminuir la presión intraocular. Si tengo menos agua, voy a tener menor expresión de humor acuoso y eso disminuye la presión intraocular. Sí. La enzima ACE no trabajaba con el CO2 y el H2O. O sea, claro, pero digamos que el H2CO es un ácido débil. Ajá. Entonces se disocia fácilmente. En el Guyton supuestamente la anhidrasa carbónica solo está del lado izquierdo de esta ecuación, que sería CO2 y H2O, para dar el ácido carbónico, no para la disociación. Ah, sí, tienes razón. A ver. No, acá está. Lo que modula es esta disociación. Porque si tú no tienes anhidrasa carbónica, por ejemplo, lo que va a pasar es que la disociación no va a estar modulada en esta orientación, sino que simplemente va a retornar a tomar esta forma. No sé si me entiendes. Por ejemplo, cuando eso se analiza en el proceso de excreción y tú tienes ion hidrogenión y tienes el ion bicarbonato, por ejemplo, en excreción, trabajo renal, tú asocias estos y ¿qué formas? Ácido carbónico. ¿Ok? Si tú no modulas la disociación de este ácido carbónico en CO2 y agua por anhidrasa carbónica, lo que vas a hacer es nuevamente disociar a bicarbonato y a hidrogeniones. Cuando tú tienes la disociación a bicarbonato, y si esta es la luz de la nefrona, ¿no? Esta es la luz, ese es el intersticio, esa es la membrana, y este es el intersticio, por ejemplo, ¿no? Por decir. Entonces, tú trabajas con anhidrasa carbónica, disocias a CO2 y agua, ¿y qué pasa? Hay permeación, hay difusión. ¿Por qué hay difusión? ¿Por la presión del gas o no? ¿Hay presión del gas? ¿No? ¿Sí? ¿Hay presión del gas? Sí, claro, hay presión del gas. Por la ley de Henry, hay disociación del gas y comienza a atravesar la membrana. Entonces yo acá voy a tener CO2 más agua. Aquí vuelvo a disociar con anhidrasa carbónica, o asociar, como quieran llamarlo, en ácido carbónico, y ese ácido carbónico nuevamente se disocia en hidrógenos más bicarbonatos. Es ahí donde el hidrógeno retorna a través de un antitransporte y capta sodio. Entonces, ingresa sodio y por medio de un cotransporte se elimina o se reabsorben en este caso sodio, bicarbonato y todo en un medio acuoso. ¿Ven? Entonces, lo que yo quería explicar era que si nosotros vulneráramos la actividad de anhidrasa carbónica con un diurético inhibidor de anhidrasa carbónica, ¿qué va a suceder? No se va a dar la disociación a CO2 y agua. Y si no se da la disociación a CO2 y agua, de repente eso no lo he dicho, si no se da la disociación a CO2 y agua, este bicarbonato, este ácido carbónico seguiría disociándose en hidrogeniones y en bicarbonato y simplemente lo eliminaríamos de forma no disociada. Pero la anhidrasa carbónica, ¿qué es lo que facilita? La anhidrasa carbónica lo que está facilitando es que nos dé CO2, en este caso, de disociación para la recaptura, y luego se recaptura como bicarbonato y se transporta. ¿Por qué? Porque eso está ahora en el intersticio. ¿Y del intersticio a dónde va a pasar?
A la sangre. Vamos a tener los capilares peritubulares y se van a reabsorber a la sangre, se va a movilizar y por anhidrasa carbónica aquí, ¿qué va a pasar? La difusión. ¿Qué va a pasar por la anhidrasa carbónica cuando se encuentre con el ion bicarbonato aquí? Se convierte Se va a disociar ¿en qué? en bicarbonato. En CO2 y agua. Y el CO2 va a difundir. ¿Estamos? Eso es. Así es el proceso. Esto es un poquito... Marea un poco, ¿no? Marea un poco, sí. Luego me refería que el ácido debe estar en la primera parte de la ecuación. O sea, CO2 más H2O hace... Ah, ya, pero ya, perfecto, te entendí. Pero ten en cuenta que son reacciones bidireccionales. Si son reacciones bidireccionales, puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Exacto. Va a depender del momento en el que yo esté explicando. Si yo estoy explicando, por ejemplo, la disociación del bicarbonato, voy a tener que comenzar con bicarbonato a la izquierda. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Son reacciones bidireccionales. O sea, el producto puede ser sustrato en un momento y en otro momento de la reacción o de la necesidad fisiológica puede ser producto. Esto es medio... marea un poquito, ¿verdad? Marea un poquito, pero finalmente lo que estoy tratando de explicar, y no se asusten porque eso no es que vaya a ingresar en el examen, salvo en el sustitutorio, ¿no? En el sustitutorio dice, mediante una reacción de equilibrio, proponga la disociación del ion bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica. Ahí sí tendrían que hacer todo el proceso, porque como nadie va a ir al SUSTI, no hay problema, ¿no? No hay susti. ¿No hay SUSTI? Acá ya. ¿No hay SUSTI de fisión? ¿Ni de YAPA? ¿Rogatorio? Apla. ¿Delegada? Aplazado. Lo va a tramitar, muy bien. La delegada. Hable con la delegada. Ya quisiéramos. Pues la delegada que venga a clase. ¿Cómo tramita el examen? Muy bien. Ojalá sea un sustitutorio, sea un examen que va a sustituir el examen para todos. Pero como no es susti, me Acá no hay un sustitutorio. Ok, es anulación de preguntas. Voy a revisar otra vez. A mí, a mí. Entonces, ¿cómo vamos viendo que se transporta el ion bicarbonato? ¿Cómo se transporta el cómo se transporta el CO2 en sangre? Como bicarbonato. Como bicarbonato, veremos también algunas uniones a proteínas, ¿no? Sobre todo la carbaminohemoglobina, que es la que transporta el CO2. Y como les dije, la conversión a bicarbonato mediante una reacción catalizada por ¿qué enzima? Amidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Muy bien, una enzima que es la anhidrasa carbónica. Luego tenemos la ley de Henry, que nos habla de la disolución del gas. Y habíamos dicho que para la aplicación en la fisiología pulmonar y en realidad para todo el equilibrio ácido-base, mediante la ley de Henry diríamos la presión de CO2 o la concentración de CO2, mejor dicho, es igual a ¿qué? A la presión. A la presión del gas por su constante de disolución. No se olviden, ¿ah? A la presión del gas por su constante de disolución. ¿Y cómo puedo conocer yo la presión de un gas? Por gasometría, pues, ¿no? Gases arteriales. Podemos conocer cuál es la presión del gas. Y la constante de disolución de la presión del CO2 es igual a 0,03. Si la presión de CO2 es 40 milímetros de mercurio, ¿a cuánto será igual su concentración? 0,4. 40 por 0,03. Si multiplicamos 40 por 0,03, ¿cuánto nos da? 1.2, ¿verdad? 12 más. Por 0,03. 1.2, ok. Entonces ahí tenemos la concentración
del gas, pero la concentración del gas no se puede medir, o sea, yo no puedo medir la concentración del gas, lo que yo puedo medir es su presión. ¿Me entienden? Yo puedo medir CO2, puedo medir oxígeno, pero la concentración no. Entonces, ¿cómo determino la concentración? La presión por su constante de disolución. Importante, importantísimo. No me voy a adelantar todavía, los voy a dejar con... No los voy a espoliar la clase 3, o la clase 4 creo que vemos ácido base, pero... Sí, porque la próxima es regulación, ya neuroquímicos, ¿no? Y la clase 4 ya vemos la regulación propiamente ácido base. Entonces, ahí vamos a ver propiamente, porque ¿qué nos dice Henderson Hasselbalch? A ver, yo los veo con cara de incertidumbre, como que no me están... Hoy día no están tomando la línea de lo que quieren explicar. Quiero ver el partido. Quito no se está ganando. ¿Cuánto es el pH fisiológico? 735 a 745. ¿Ah? 740. 745. 740. De 735 a 745, ¿verdad? ¿Y por qué? Depende de la zona. Porque así se... Constanzo. ¿Cuánto es el pH en equilibrio? El promedio, de 735 a 745, ¿cuánto es el promedio? 740. 7.4, muy bien, claro, 7.4. Pero esto tiene un porqué también. Y fíjense, solamente para que analicemos un poquito la situación. El pH fisiológico, según Henderson Hasselbalch, aunque vamos a borrar para acá. ¿Ustedes han visto Henderson Hasselbalch? No. ¿Sí? ¿No? No. ¿Alguna vez? Es un señor. ¿Lo han escuchado por lo menos? Sí. Sí, ya. Es el. ¿Qué nos dice? Que el pH fisiológico es igual a 6,1 más el logaritmo ¿de qué? De la concentración de los iones bicarbonatos. Y ahí viene, ¿ven lo que les decía? Sobre la presión de CO2 por su constante de disolución. ¿Ya? Y tiene todo un porqué, ¿ah? Tiene un porqué, y eso lo vamos a ver prometo desarrollarlo en la semana 4, en la última sesión, el próximo martes. Les voy a explicar por qué 6,1, por qué va abajo la presión de CO2. Pero si yo opero todo esto, a ver, operemos, ¿qué les parece? ¿Ya que quieren saberlo, vamos. Le sacamos la vez si quieres. ¿Cuánto es la concentración de bicarbonato regular? 24 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Eso es lo regular. Y la presión de CO2, 40 milímetros de mercurio. Operen, pues. 1.2. ¿Ah? 1.2. Ya, 1.2, o sea, 24 entre 1.2. 24 entre 1.2, 20. ¿O no? Sí, ya, no es que mi cabeza sea una calculadora, pero ya me sé la fórmula. Entonces, logaritmo de 20. ¿Qué pasó? ¿El iPhone no da logaritmos? Sí, da logaritmos. 1.3. Tiene iPhone 16, mira, todavía no ha llegado a Lima, ya lo tienes. 1.3 más 6.1, Más 7.4. pH fisiológico. Si yo altero cualquiera de las variables, ¿qué voy a alterar? El pH. Puedo subir CO2, puedo bajar CO2, pero olvídense, todavía eso es regulación ácido-base, todavía no nos toca. Pero como están ansiosos por saber, porque no me entendían qué cosa quería decirles, ahora ya lo ubicaron. ¿Sí? ¿Ubicaron mejor la importancia de Henry? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite la ley de Henry? Reconocer que la concentración del gas es igual a su presión por su constante de disolución. Y eso facilita, ¿qué facilita? La difusión, pues porque tiene que atravesar líquidos. El gas no pasa como gas, sino pasa como gas disuelto en medio acuoso. ¿Ya? Recuerden que está pasando del alveolo ventilatorio de una zona aérea a una zona acuosa. Entonces, ¿qué necesita? Una constante de disolución. Bueno. Vamos a revisar rapidito estas curvas de disociación. Como les decía, la hemoglobina tiene en su estructura sus subunidades peptídicas y sitios de unión al oxígeno. Entonces vamos a evaluar cómo se genera una forma sigmoidea de la curva
y algunos factores que pueden influenciar como el pH a través del efecto Bohr, el CO2, la temperatura, y el 2,3 difosfo o bifosfoglicerato en la curva de disociación con un desplazamiento de la curva principalmente a la derecha. Esto creo que se lo voy a explicar mejor la próxima clase. Sí, porque eso necesita un poco más de esquema y no nos va a dar. Solamente entender que tengo aquí yo mi curva de saturación de hemoglobina y puedo tener desplazamientos a la izquierda, ¿cuánto? Cuando baja la temperatura, cuando baja el CO2, cuando baja el 2,3 bifosfoglicerato o cuando aumenta el pH. Y esto generó desplazamiento a la izquierda de la curva de saturación de hemoglobina CO2. Y el desplazamiento a la derecha cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta el CO2, cuando aumenta el 2,3 bifosfoglicerato y cuando disminuye el pH. Ya van a ser variables que nos generen una disociación o una alteración en la curva de hemoglobina y su afinidad por el oxígeno. De todas maneras, eso lo vemos con más detalle la próxima semana. Entonces, la hemoglobina, a través de la estructura de hierro porfirina, a través eso se le llama en una proteína, el grupo prostético. Recuerden, el grupo prostético es toda la estructura diferente de péptidos, de aminoácidos, que sería el grupo M. Y es la forma como permite la fijación del oxígeno y su transporte, acá lo vamos viendo, cómo se va transportando el oxígeno, para poder ser dado a los tejidos, ¿verdad? Entonces, a través de la vía respiratoria, de la vía aérea, en los pulmones se da la difusión de gases, es captado por el grupo M del eritrocito, de la hemoglobina, y esto genera transporte, ¿ok? Genera transporte. Acá tenemos moléculas de oxígeno unidas al grupo M de la hemoglobina dentro del eritrocito, y luego se genera una difusión hacia la célula, ¿no? ¿Cómo está la concentración de oxígeno o la presión de oxígeno en el intracelular? ¿Aumentado o disminuido? Para que la permeación, la difusión sea del eritrocito al tejido, Disminuido. en la célula, en el tejido, ¿cómo debe estar la presión de oxígeno? Disminuida. Disminuida, pues, porque la perfusión, la difusión, ¿cómo va? ¿De dónde hay más? A donde hay menos. Entonces, en el eritrocito oxigenado habría mayor cantidad de ¿qué? De oxígeno, ¿cierto? Y cuando llega a los tejidos periféricos, se da la difusión de oxígeno. De donde hay más a donde hay menos. ¿Y por qué hay menos oxígeno en la célula? Por la energía. ¿Por qué hay menos oxígeno en la célula? Porque lo usa para... Porque se gasta, pues. Porque lo usa. ¿Y por qué se gasta? ¿O dónde se gasta? ¿Cuándo se gasta? Formando agua. ¿Y cuándo se forma agua? En la fosforilación oxidativa y transferencia de electrones, transformando los NAD y FAD reducidos que salen del ciclo de Krebs. En la cadena respiratoria, ¿no? Ahí comenzamos a utilizar los oxígenos y comenzamos a formar agua, ¿o no? Ya, entonces el oxígeno en la célula se gasta. ¿Me entienden? Por eso es que se llama respiración celular, pues. ¿Por qué se llama respiración celular? Y se conecta con nuestra respiración fisiológica. Nosotros fisiológicamente captamos oxígeno y liberamos CO2, lo que estamos viendo en la difusión ventilatoria, en la difusión respiratoria, en el intercambio de gases. Lo mismo pasa en la célula. La célula capta oxígeno, ¿cierto? Transforma ese oxígeno y todos los procesos aeróbicos se empiezan a dar metabólicamente. El oxígeno se consume. Y se consume porque forma algo. Finalmente la materia siempre se crea o se destruye, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma, se cambia su configuración. Entonces el oxígeno pasa a ser agua. ¿Ven? Pasa a ser agua. Y en todo el proceso, ¿qué vamos desarrollando? CO2, productos de desecho. Por eso que cuando hablamos que el metabolismo alcanza moléculas de CO2 y agua, estamos hablando de un CO2 que va a servir para la difusión de gases y agua que va a ser regulado vía renal principalmente, claro, vía renal. ¿Entiende? Productos de desecho. Ya no podemos desdoblar a productos más simples. Ya no se puede desdoblar. Ya no puedo desdoblar CO2 a estructuras más simples. Ya no puedo desdoblar el agua a productos más simples, por lo menos fisiológica y celularmente, ¿no? Ahora me pueden decir, sí, pero el agua yo con un voltámetro de Hoffman puedo separar en oxígeno e hidrógeno.
Genial, pero tú no eres un voltámetro, pues, ¿no? Ni tenemos un voltámetro incorporado en el cuerpo, si no seríamos máquinas productoras de oxígeno, concentradores de oxígeno, ¿no? El agua que está formándose, ¿a qué células hace referencia? ¿Los eritrocitos como tal? El agua, cualquier célula metabólica. Porque el eritrocito no tiene mitocondrias, entonces no puede ser. No, pues claro, por eso estamos hablando de la difusión del oxígeno a las células periféricas. Todas las células donde se está ejerciendo los procesos metabólicos. Claro, el eritrocito no tiene mitocondria. Por eso es de que no hace Krebs. Y solamente hace una glicólisis anaeróbica, o sea, termina en lactato. Y luego se tiene que producir el ciclo de Cori, ¿verdad? Para el metabolismo del lactato y que pase a ser nuevamente piruvato. Muy bien. O glucosa finalmente, ¿no? Por gluconeogénesis. Todo un proceso altamente costoso para la célula. Porque le cuesta un montón de ATPs. ¿Cierto? Ok. Fíjense, no hay fisiología sin bioquímica. No hay fisiología sin bioquímica. El que les hable de fisiología sin bioquímica, como que cojea un poquito. Por eso es importante siempre articular estas dos ciencias. Son importantísimas. Y no hay fármaco sin fisio. Tampoco, no hay farmacología sin fisiología. Porque luego el fundamento de la farmacología, de los targets, de dónde actúan los medicamentos, es justamente las respuestas fisiopatológicas. Y las respuestas fisiopatológicas nacen en el desequilibrio fisiológico. Por eso es que estudiamos esto. Ok. Entonces, la cantidad de oxígeno utilizada para los tejidos, o por los tejidos para la producción de energía, es la cantidad de oxígeno que se consume mediante la medición de consumo por métodos directos e indirectos, factores que afectan el consumo de oxígeno, como el nivel de actividad física, estado metabólico y condiciones patológicas. Además de la relación con la demanda metabólica, que refiere a cómo el consumo de oxígeno se adapta a las necesidades energéticas del organismo. Y esto era lo que hemos venido revisando, ¿no? De la difusión de gases en el alveolo pulmonar permite la difusión hacia el eritrocito, tener una hemoglobina oxigenada y que esto permita transportar el oxígeno y que luego por difusión a las células o los tejidos corporales se puedan oxigenar los procesos aeróbicos, que se den los procesos aeróbicos y luego también este CO2 que se produce salga hacia el transporte vascular para que a través de la conformación de bicarbonato o uniéndose a proteínas de movilización de CO2 se pueda transportar y se genere el transporte de intercambio, ¿no? Pero acá esta imagen nos habla del transporte netamente de oxígeno, pero se podría complementar también cómo se difunde el CO2, se transporta para poder hacer la relación de intercambio, ¿no? ¿Preguntas? Muy bien, entonces la próxima clase vemos la regulación neuronal, cómo se genera un equilibrio del proceso ventilatorio, y la última ya terminamos con el equilibrio ácido-base, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos, gracias. Qué bien, nosotros te aplaudimos.